Hola, muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a Ideas Locas Code Talks. En este tercer capítulo os hablaremos de la generación de música utilizando inteligencia artificial. Todo ello de la mano de nuestro compañero Javier del Pino. Hola Sergio, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tener la oportunidad de participar en el proyecto de Code Talks. Para que me conozcáis un poco mejor, mi nombre es Javier del Pino, tengo 22 años y vengo de Talavera de la Reina y soy ingeniero informático por la Universidad Carlos III de Madrid y ahora estoy estudiando en esta misma universidad el máster en ingeniería informática. Y bueno, ya estoy en el último año, así que ya lo estoy terminando. Hace unos meses tuve la suerte de que me concedieron una beca para entrar en Telefónica y en el equipo de Ideas Locas, donde estoy rodeado de muy buenas personas, estoy aprendiendo mucho y trasteando mucho con lo que me gusta, ¿no? Que es la inteligencia artificial, especialmente el deep learning, ¿no? Donde me he ido especializando estos últimos años. Y bueno, también al final estoy aprendiendo de varios campos, porque en este equipo aprendes de todo. Y bueno, este sería un pequeño resumen de mí, un resumen bastante breve, pero bueno, espero que ahora me conozcáis un poco mejor. Gracias, Javi. Bueno, ahora que ya te conocen un poco más, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de generar música utilizando inteligencia artificial. Bueno, pues para hablar sobre cómo se origina la generación de música con IA, es necesario también remontarnos al pasado y ver cuándo se empieza a generar música a ordenador, ¿no? Por ello vamos a hacer un pequeño repaso. Podemos distinguir tres etapas o tres fases. Una primera más centrada en el desarrollo de algoritmos para lograr estas composiciones musicales, ¿no? Como por ejemplo utilizando modelos matemáticos. La podemos centrar esta etapa en torno a finales de los 50, principios de los 70. Luego ya nos adentramos en una segunda etapa donde se van dando varios avances en cuanto al modelado generativo de la música, ya un poco más inteligente, por así decirlo. Y ya finalmente la tercera etapa donde se han dado una serie de grandes avances en cuanto al campo del aprendizaje automático y del aprendizaje profundo, que ha originado una gran investigación en este campo y grandes empresas se han metido en ello. Vale, en cuanto a la primera etapa, una fecha clave es el 57, porque se crea la que se considera la primera partitura compuesta por un ordenador electrónico, por Hiller e Isaacson, de la Universidad de Illinois. Ambos eran profesores y programaron el ELIAC 1 para ello. Este fue además el primer ordenador construido y poseído íntegramente por una institución educativa de los Estados Unidos. 3 años más tarde, en el 60, el investigador ruso Zaripov publica el primer paper sobre composición musical algorítmica utilizando el ordenador Ural 1. Adentrándonos ya en la segunda etapa, aquí se empiezan a hacer cosas dentro de la inteligencia artificial de antes, ¿no? Donde se codificaban a mano grandes cantidades de reglas para implementar los algoritmos. Una fecha clave inicial es el 1975, donde Rowe, en el estudio de música experimental del MIT, desarrolla un sistema de percepción musical inteligente que permite a un músico tocar libremente un teclado acústico mientras la máquina va infiriendo su compás, su tempo y la duración de las notas. 6 años más tarde, en el 81, David Cope, de la Universidad de California en Santa Cruz, comienza a desarrollar el sistema EMI, Experiments in Musical Intelligence. Cope programó patrones y reglas de la música de Johann Sebastian Bach y diseñó un sistema que a partir de esta música generaba música similar a su estilo. En el año 2002 se origina un evento clave porque Douglas Eck, que actualmente es investigador en Google sobre generación de música, aplica por primera vez una red neuronal recurrente, más concretamente una red LSTM, a la generación de música. Y ya adentrándonos en la última etapa, en la actualidad, ya existen bastantes proyectos, tanto no comerciales, que se pueden encontrar por internet en lugares como GitHub, por parte de programadores que desarrollan algoritmos y los suben a internet, tanto como software comerciales, desarrollados por empresas, ¿no? Sin embargo, la finalidad de estos productos no es siempre la misma.
Más centrado en investigación o para usar como herramienta, tenemos por ejemplo Google Magenta y AWS Deep Composer. Google Magenta es un proyecto de investigación de código abierto que explora el papel del aprendizaje automático como herramienta en el proceso creativo. Y AWS Deep Composer cuenta con tutoriales y herramientas para ayudarnos a aprender sobre la inteligencia artificial generativa, en este caso de música. En cuanto a productos software de empresa dedicada a composición, tenemos por ejemplo Amper, que permite a los equipos de la empresa componer música personalizada en segundos, y Aiva Technologies, dirigida más a la composición de música de banda sonora emocional. Otra empresa famosa, por ejemplo, es OpenAI, que también tiene su línea de investigación en la generación de música. En el año 2019 desarrollaron MuseNet, una IA que puede generar composiciones musicales de 4 minutos con 10 instrumentos diferentes y puede combinar estilos dada una lista predefinida, por ejemplo, country, Mozart o los Beatles. Ahora que ya conocemos cómo surgió la idea de generar música utilizando inteligencia artificial, nos gustaría conocer un poco más acerca de los métodos que se utilizan en la actualidad para poder llevarlo a cabo. En la actualidad, mediante el uso del aprendizaje automático, o aprendizaje profundo, deep learning, más concretamente, existen varias arquitecturas que nos permiten generar música y las vamos a ir comentando en esta presentación, las más representativas. Antes de nada, es importante comentar cómo se preprocesan estos datos, ¿no? Para que los algoritmos puedan generar este tipo de contenido. Bueno, pues como norma general, a estos modelos los entrenamos con archivos MIDI. En un archivo MIDI se guarda la información como las notas musicales, el tono, etc. Y de este archivo, se puede extraer un piano roll como este que vemos en la imagen. El piano roll no es más que una representación discreta de la música que es inteligible para muchos algoritmos. Pueden verse como un espacio de 2 dimensiones, con el tiempo en el eje horizontal y el tono en el eje vertical. Por ejemplo, un 1 o un 0 en cualquier posición de este espacio indica si una nota fue tocada o no en ese momento para ese tono. También existen excepciones de algoritmos que no utilizan este tipo de información, como es el caso de WaveNet, del cual hablaremos posteriormente, donde se codifican las propias ondas de audio. Y ahora sí vamos a comentar las arquitecturas de redes neuronales más representativas que nos permiten generar música. Y empezamos con la aproximación más básica, el uso de redes neuronales recurrentes con un único instrumento. En estas se van realizando predicciones sobre la próxima nota a tocarse, generando un ciclo donde se va propagando al modelo la nota última generada, se van creando las demás. Aquí en este dibujo de la arquitectura de esta red podemos ver cómo en cada instante de tiempo se genera una salida, pero esta salida se introduce y se utiliza para la siguiente predicción. Esto les permite tener cierta memoria temporal, lo que es idóneo para la generación de notas dependiendo de las anteriores encontradas, ¿no? El modelo se entrena tomando como datos de entrada conjuntos de secuencias de notas y ofreciendo como salida probabilidades sobre la correspondiente siguiente nota de cada conjunto, pero no se escoge siempre la nota con mayor probabilidad de ser tocada para promover mayor variación. Esta es la aproximación más simple y los resultados pues, son bastante mejorables. Eso nos lleva al uso de redes neuronales recurrentes con múltiples instrumentos. Este es el caso anterior, pero teniendo en cuenta en cada momento de tiempo el piano roll con todos los instrumentos que aparezcan. De esta manera se entrena a la red para predecir la próxima lista de notas, es decir, tenemos una lista, un array, cuyo tamaño será el producto entre el número de instrumentos que tengamos y los 128 tonos de notas a generar, que estos son los tonos que están definidos en MIDI. Existen ciertas dificultades con esta aproximación a la hora de generar música que logre complementar los sonidos, ¿no?, de todos los instrumentos involucrados, de manera que tenga cierto sentido. Otra arquitectura famosa son las redes neuronales convolucionales. Esta va extrayendo diferentes características de las entradas mediante la aplicación de una serie de filtros que se van distribuyendo en diferentes capas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos 3 capas convolucionales que se dedican a extraer diferentes características. Las primeras capas extraen características más abstractas, mientras que las más profundas, características más específicas.
En el dominio de este tipo de redes destaca WaveNet para la generación de música, un modelo generativo de audio desarrollado por Google DeepMind. Este modelo recibe como entrada trozos de ondas de audio, ¿no? Como la que podemos ver aquí. Es decir, sus amplitudes, ¿no? Las amplitudes de la onda en los diferentes intervalos de tiempo. Estas entradas se preprocesan en una serie de valores numéricos que van definiendo cada amplitud, y esta es la información que se introduce a la red. Entonces, dado este tipo de entrada, el modelo intenta predecir el valor de amplitud siguiente. Sin embargo, existe una limitación con esta arquitectura, es que no se puede tener en cuenta valores demasiado lejanos en el tiempo. Por ello se realizan las llamadas Dilated Causal Convolutions de una dimensión. Por ejemplo, para esta neurona que recibe dos valores, en vez de procesar los dos inmediatos, con un ratio de dilatación 4, procesamos este y saltamos una serie de huecos, 4, para utilizar otro valor más lejano. De esta manera aumentamos el campo receptivo, es decir, podemos tener más en cuenta los valores lejanos. Otra arquitectura famosa son los Variational Autoencoders. Y que bueno, sin entrar demasiado detalle, primero, comentar un autoencoder es una red de neuronas artificial que se aprende las características más críticas de las entradas que recibe y posteriormente intenta recrear estas entradas, ¿no? O sea que aprende a reconstruir las entradas originales. Sin embargo, en la práctica, los autoencoders normales no suelen generar espacios latentes demasiado útiles. Han quedado de manera general desfasados por los Variational Autoencoders, que podemos ver aquí, ¿no? Un Variational Autoencoder es un autoencoder pensado para generar nuevos datos mediante el uso de distribuciones de probabilidad, generando datos con modificaciones respecto a la entrada. Podemos ver aquí cómo los valores se escogen en base a una distribución probabilística, ¿no? Y esta misma arquitectura se podría utilizar para generar música, introduciendo al modelo ondas de audio y generando las siguientes mediante estas distribuciones de probabilidad. Otra estructura que nos permite generar música son las famosas GANs. Una GAN es una red generativa antagónica donde se tienen dos modelos, un generador y un modelo discriminador. La idea es que exista una competición entre estas. En este contexto del aprendizaje profundo, del deep learning, el modelo discriminador es entrenado mediante datos reales y falsos, como podemos ver aquí, en esta imagen de su arquitectura. Mientras que por cada salida de este modelo, el generador es ajustado para que sea más probable que su salida sea aceptada como real por parte del discriminador. El generador actúa como una red neuronal convolucional al revés, es decir, recibe como entrada un vector de números aleatorios y produce como salida, por ejemplo, una matriz de 3 dimensiones. Esta salida es alimentada al discriminador, el dato fake, que opera como una red neuronal convolucional normal para decidir si el contenido es real o falso. En el caso de la generación de música, es posible introducir como entrada un vector de números aleatorios al generador con el objetivo de crear una salida de una matriz con unas dimensiones requeridas para recrear un tema musical. Entonces, sería posible entrenar a un modelo capaz de simular la música, por ejemplo, de un famoso compositor como Beethoven, alimentando al modelo discriminador con su música real y las melodías generadas por el modelo generador, intentando que este último compusiera melodías similares. Un algoritmo famoso de generación de música que utiliza esta estructura es MIDINET. Por último, otra red neuronal muy famosa que se puede utilizar para generar música son los transformers. Los transformers son un tipo de arquitectura muy famosas en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Este tipo de modelos se caracterizan por tener una gran memoria. Esta es una imagen de su arquitectura. Este tipo de modelos trabaja con lo que se llaman capas de atención, las cuales codifican, por ejemplo, si se trata de un problema de naturaleza textual, cada palabra de una frase representando su relación con el resto de las palabras de la frase. Por lo que en este sentido se guarda una especie de representación matemática que incluye el contexto de cada palabra en la frase. Además, dada su estructura, se logra conocer también la posición relativa de cada una de las palabras en el texto.
Esta misma idea es muy potente y se puede aplicar a la creación de música, generando un modelo que tome como entrada una secuencia de notas y genere otra secuencia. De esta forma, procesando el archivo de música MIDI y una secuencia de notas musicales, se pueden generar las nuevas secuencias gracias al cálculo de estas capas de atención que he comentado. Un ejemplo de algoritmo que utiliza esta arquitectura es MuseNet, de la cual hablamos en la primera presentación. Después de haber visto cómo funcionan estos métodos de generación de música tan interesantes, nos gustaría que nos enseñases algún ejemplo. Pues sí, Sergio, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede implementar o utilizar una red generativa antagónica, una GAN, para imitar el estilo del famoso compositor clásico Johann Sebastian Bach. Entonces, la idea, bueno, el objetivo perseguido, como he comentado, es entrar un modelo, una GAN, con música del famoso Johann Sebastian Bach. Entonces, siguiendo el funcionamiento de una GAN, el modelo generador trata de crear melodías inspiradas en él, mientras que el discriminador intenta clasificar si las melodías que recibe como entrada suenan a este compositor o no. De manera que en cada iteración de entrenamiento, cada modelo se vuelve mejor en su tarea. El contenido de esta implementación está basada en este repositorio público de GitHub, que podéis consultar en la web. ¿Qué datos se van a utilizar? Bueno, el dataset consiste en el JSB Chorales Dataset. Su tamaño es de 229 muestras, conteniendo cada una 4 piano rolls correspondientes a las 4 pistas que conforman cada melodía. Cada piano roll tiene dimensiones de 32 pasos de tiempo por 128 tonos, que son los definidos en MIDI. Vale, y vamos a mostrar ya, por fin, las primeras líneas de código, ¿no? En este caso vamos a ver cómo preparamos el dataset. Todo el código que vamos a ver en esta presentación está implementado en TensorFlow y Keras. Entonces, primero comentar los datos de entrenamiento. Lo cargamos, vienen definidos en un archivo NPI, un array NumPy. Entonces lo que hacemos es cargarlo, lo pasamos a float y simplemente comentar que los dos posibles valores que incluye este array es -1 y 1. -1 es si no se toca una nota en esa posición y 1 si sí se toca. Luego, con el método de TensorFlow, dataset from tensor slices, esto lo que hace es generar una instancia dataset pasándole por entrada, por ejemplo, un array NumPy, que es lo que tenemos. Luego, aleatorizamos los datos para crear un conjunto de datos más generalista y lo procesamos en los famosos batches, ¿no? Tan característicos de estos algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning. Luego simplemente se le hace un prefetch por razones de eficiencia para que cuando se termine de procesar un lote, tener preparado otro. En este caso, en esta implementación, los batches son de 128 muestras. Una vez hemos explicado ya cómo procesamos, cómo preparamos los datos, podemos ir ya a comentar la arquitectura, ¿no? Como dije, en una GAN había dos modelos, el generador y el discriminador. Vamos a comentar ahora el modelo generador, que consiste en una red de neuronas artificial que recibe como entradas melodías del dataset, escogiendo solo una pista de las 4, y va a generar melodías de 4 pistas mediante la inserción de acompañamientos a esta melodía recibida como entrada que hemos escogido. Entonces, además, también recibe como entrada una serie de números conocido como vector de ruido, cuyo objetivo es crear diferentes toques en las melodías a generar, para garantizar cierta variabilidad, ¿no? Y luego, utiliza el veredicto ofrecido por la red discriminadora para ajustar sus pesos, intentar en la próxima iteración ajustarse más a la música de Bach. Aquí podemos ver una imagen de su arquitectura. Podemos ver cómo vamos encogiendo la entrada hasta tener el espacio latente, es decir, las características más críticas de la entrada. Aquí es cuando lo mezclamos con el vector de ruido que hemos comentado y luego vamos aumentando el conjunto de características hasta formar la melodía de salida. Y vamos a ver ahora con código cómo podemos implementar este modelo generador, ¿no?
Definimos dos funciones, una función convolución y otra función de convolución. La función convolución se encarga de ir encogiendo el espacio de entrada, como hemos visto antes, ¿no? Para ello utiliza capas convolucionales, una capa convolucional, con importante un stride de 2. Esto lo que va a hacer es que va a ir encogiendo el espacio de características en un factor de 2. Luego se aplica una variante de la tan famosa función de activación no lineal, el ReLU, para poder aprender patrones complejos, ¿no? No solo movimientos lineales. Luego, si así se decide, pues se realiza una normalización de los valores, ¿no? La función de convolución lo que va a hacer es ir aumentando, ir haciendo más grande el espacio de características, hasta llegar a generar las dimensiones requeridas para la melodía, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que se hace es duplicar la altura y la anchura de la entrada recibida para posteriormente procesar esta información con una capa convolucional. Pero a diferencia de esta capa convolucional que aplicamos anteriormente, se establece un stride de 1, es decir, no se va a encoger la información recibida. Luego se aplica una normalización de los valores y la función de activación ReLU. Si se decide una tasa de dropout, un valor de dropout, este se aplica. Un dropout simplemente es como una técnica de regularización que nos va a poder permitir aprender características más generales de los datos, ¿no? Finalmente, todo lo que generamos se va a concatenar con la entrada que calculamos en el paso previo que veremos ahora. Este es el método que se encarga de construir todo el modelo generador, ¿no? Y que va a hacer uso de las funciones que vimos anteriormente, la convolución y la de deconvolución. En primer lugar, notar cómo el modelo recibe dos entradas, ¿no? Veis que tenemos dos layers.input. Una es esa melodía que extraemos sobre las cuatro posibles, sobre la que vamos a insertar los cuatro acompañamientos, que se conoce como la condition input, y que tiene estas dimensiones: 32 pasos de tiempo, 128 tonos definidos en mini y un piano roll. Y la otra entrada es el vector de ruido, ¿no? Que aplicaremos posteriormente. Entonces, en primer lugar, realizamos una serie de convoluciones que van a ir encogiendo y comprimiendo el espacio de entrada hasta llegar a calcular el espacio latente. Es aquí, cuando tenemos el espacio latente de 4, donde lo vamos a concatenar, lo vamos a mezclar con el vector de ruido cargado aquí, que nos va a garantizar cierta variabilidad en las composiciones a generar, ¿no? Una vez tenemos esta información, vamos aplicando las deconvoluciones, que van a ir aumentando las características. Vamos a ir aumentando el espacio de características hasta llegar a las dimensiones requeridas para generar la melodía de múltiples pistas, que se consigue mediante este upsampling final que duplica la altura y la anchura, y esta convolución que va a aplicar tantos filtros como instrumentos haya, en este caso 4. Esto nos va a permitir tener esta dimensión. Y vemos como el stride es 1, es decir, no va a encoger la entrada recibida. Entonces, con esta última convolución logramos tener las dimensiones 32 pasos de tiempo, 128 tonos definidos por MIDI y las 4 pistas. Una vez hemos explicado cómo funciona el modelo generador, vamos a proceder a comentar ahora cómo funciona y cómo se implementaría el modelo discriminador. Como hemos dicho, funciona como una red neuronal convolucional que recibe una melodía o bien generada por el modelo generador o bien una real, y trata de predecir si este contenido es real o no. Es decir, es un simple clasificador binario. Va realizando una serie de convoluciones, cogiendo el espacio de entrada, hasta llegar como una red neuronal artificial estándar con una neurona de salida, ¿no? Este modelo, es importante decir que en el entrenamiento se va a instanciar dos veces. Por una parte, para decirnos si el contenido es real o no en base a una melodía real del dataset, y por otra parte, haciendo esta misma predicción con una melodía generada por el modelo generador.
Aquí podemos ver un snippet de código con la implementación del modelo discriminador, ¿no? En primer lugar, definimos una función que lo que va a hacer es aplicar la capa de convolución con un stride de 2, es decir, va a encoger en un factor 2 la entrada, y luego va a aplicar una variante de la función de activación no lineal relu. Con este método, que hace uso de esta función anterior, implementamos el modelo discriminador. Recibe dos entradas, una melodía de 4 pistas, 32 pasos de tiempo por 128 tonos por 4 pistas, y esa pista que extraemos de las 4 posibles sobre la que generamos los acompañamientos. Aquí las concatenamos ambas y empezamos a realizar una serie de convoluciones. Y vamos encogiendo el espacio de entrada hasta llegar a colocar una neurona de salida sobre la que generamos una predicción. Vamos a ver ahora con código cómo se implementa el proceso de aprendizaje de esta red generativa antagónica. El discriminador se entrena en primer lugar, se llama en primer lugar, de manera que, dada una melodía del dataset, con esta línea escogemos solo una pista de las 4, como hemos ido comentando. Generamos también un vector de ruido y llamamos al modelo generador para que con esta pista y este ruido genere una melodía. Cuando tengamos la salida por parte del generador, lo que vamos a hacer es llamar al modelo discriminador con una entrada del dataset real y con una entrada falsa, por así decirlo, del modelo generador, y vamos a calcular la función de loss, la función de error, es decir, con cuánta diferencia es tan distinta esta melodía generada por el generador con la real. Esta información la vamos a utilizar para entrenar, para actualizar los pesos del modelo discriminador. En siguiente lugar, entrenamos el modelo generador. Lo que hacemos es escoger una pista de entrada sobre las 4 posibles, calcular un vector de ruido, creamos una entrada falsa, creamos una melodía falsa, por así decirlo, luego escogemos la predicción que haya hecho el modelo discriminador, es decir, si es real o no, sobre la melodía generada por el generador, y esta información lo que vamos a hacer es utilizarla para entrenar el modelo generador y que cada vez vaya creando melodías más similares al famoso compositor Bach. Finalmente, en estas líneas implementamos lo que viene a ser todo el proceso de aprendizaje, ¿no? En primer lugar, vamos iterando sobre el dataset y por cada iteración, por cada lote de muestras, entrenamos al modelo discriminador un número determinado de veces. En este caso, en esta implementación, se entrena al discriminador 5 veces por cada vez que se entrena al modelo generador. Es importante comentar que cada 50 iteraciones se va a llamar al modelo generador para que genere una melodía. Estas melodías que va generando el generador las vamos guardando y posteriormente vamos a mostrar una serie de resultados. Es decir, qué melodías va generando el modelo generador según el número de iteraciones que lleva entrenado. Y por último, quiero mostraros los resultados, ¿no? Esta implementación la dejamos entrenando, en este caso hasta unas 2000 iteraciones, y creamos un vídeo donde vamos viendo cómo el modelo generador va creando, según el número de iteraciones, melodías cada vez más similares a Bach. Decir que, bueno, este proceso aún se puede optimizar más, por ejemplo, dejándolo más iteraciones para entrenar, pero como primera aproximación sirve para ver el potencial que tienen las GANs para generar música.